Así que vamos a hablar de una enfermedad meningocócica invasiva y en concreto de su prevención. Pero no os voy a hablar ni de genética, ni de formulación química, ni de grandes datos que poco nos aportan, y más hasta ahora que todos tenemos hambre, yo el primero. Así que vamos al grano, ¿vale? Vamos a hacer una charla cortita, agradable, algo que sea sencillo. Y a lo que nos interesa, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos ahora mismo? Nuestro momento epidemiológico actual. ¿Quién es el que tiene más riesgo de caer enfermito o enfermita? ¿Y cómo lo prevenimos? Esta es la parte más importante. Empezamos por el primer punto. 3 puntitos cortitos. ¿Dónde estamos? Pues estamos aquí. Esto es la última década. Esto es un gráfico de los diferentes serogrupos de meningococos que tenemos en nuestro ambiente, en nuestro país, en España. Como vemos, la incidencia no es demasiado elevada, no ha variado mucho, pero sí que vemos como una caída y luego un repunte. Pero porque aparecen 2 colorcitos nuevos, el verde y el rosa. Fijaros que aquí el verde y el rosa son grandecitos estos últimos años y aquí apenas habían. Estos son las famosas nuevas variantes que están llegando a nuestro país, la W y la Y. Esto está sacado del Instituto Carlos III, así que vamos a ver la gráfica del Instituto Carlos III. Esto desde que empezó en esta época la vacunación del meningococo C, vemos cómo la barra naranja, que es el meningococo C, era altísima a finales de los años 90 y cómo ha ido disminuyendo hasta casi desaparecer. Quedan casos, pero ya en comparación a los 30, 20 y pico casos que pueden haber al año, a los casi 1000 casos que había aquí, es una diferencia más que notable. Pero como vemos, ahí van apareciendo nuevos colorcitos, ¿no? Al final. La vemos de cerca. A mí esta me gusta más que la anterior, aunque es la misma, porque vemos la raya de 200 casos por año. Y vemos algo, que las cepas históricas, que son la B y la C, realmente no ha habido variedad en los últimos años. Este aumento que ha habido en los últimos años no es debido ni a la B ni a la C. La B y la C más o menos han estado iguales. Aquí se ve clarísimamente como la barra de la W y de la Y son las que han hecho este incremento de pacientes, este incremento de casos. Estas temporadas no estaban en las barras. No, perdón. Estas temporadas no estaban en las barras. Estas temporadas son las temporadas COVID. Esta es la medio COVID, porque la temporada va de octubre a octubre. Esta es la medio COVID, porque la mitad no fue COVID, que fue el final de 2019, principios de 2020, pero la segunda sí. Y esta ya es temporada 100% COVID. ¿Y qué vemos? Pues una disminución de los casos abismal, brutal. ¿Por qué? Por algún motivo, por alguna práctica, por las mascarillas, que son efectivas contra el COVID, pero son muchísimo más efectivas contra las infecciones bacterianas que se transmiten por gotas gordas. Pero vamos a las épocas pre-COVID, ¿vale? Las épocas pre-COVID, como vemos, hay una grandísima diferencia. Estamos hablando de que ahora eran 60 casos en este último año COVID, aquí estamos hablando de 400. El descenso es bestial. Pero en este año en concreto se dan 2 circunstancias que ponen de alarma la situación epidemiológica actual con las nuevas cepas. Primera circunstancia, es la primera vez que la suma de C, W, Y, la suma supera el B. La primera serie. Y segunda, es la primera serie que la W y la Y individualmente tienen más casos que la C. En esta estaban empatados. Y antes de estas eran más C que las otras. Entonces esto pone de reflejo cómo están aumentando estas variantes, que de no haber sido por este parón del COVID, probablemente hubieran ido subiendo aún más. Pero bueno, esto entraña un peligro. De nuevo os pongo las mismas, ¿no? Las de este año, para resaltar otra vez cómo han bajado los casos. Y en concreto cómo han bajado los casos de estos grupos, ¿no? Aquí teníamos 80, en la temporada 2018-2019, 82, tenemos 3, 1, 2, 24, la B, que es la más frecuente, 24, que normalmente tenemos 150 o 200. ¿Qué problema tiene esto? Lo escenifico con algo un poco extremo, pero es para que lo entendamos. Cuando llegó Colón a Cuba, 20 años después había muerto el 90% de la población indígena.
9 de cada 10. ¿Pensáis que fue de escopetazo o de hachazo? No se pueden cargar a miles de nativos de escopetazo o de hachazo. Unos cuantos sí, pero a miles no. ¿Con qué lo matamos? La viruela, el sarampión, la gripe. La viruela aún está en los laboratorios porque sabéis que es la primera enfermedad erradicada en el mundo. Pero si ahora mismo algún grupo terrorista sacara una cepa de viruela, madre mía, o sea, olvidaros del COVID, ¿eh? El COVID quedaría en nada en comparación a eso. Por eso los laboratorios tienen dos principales partidas, tienen cepas de viruela para poder hacer vacunas y tratamientos. Pues bueno, esto es un poquito, a muy pequeña escala, lo que están temiendo actualmente los expertos. Y es que haya un efecto rebote cuando volvamos a la auténtica normalidad, nos quitemos las mascarillas, volvamos a la vida normal que teníamos antes del COVID, que haya un efecto rebote de todas las enfermedades en general. Porque hemos pasado 1 año, 2 años, quién sabe si llegaremos a 3 o a 4, relativamente protegidos. Pero claro, cambias el paradigma. Y ahí está habiendo un nicho vacío ecológico. Porque antes habían 400 y ahora hay 61. Ahí estamos dejando un huequecito que los nuevos virus o los antiguos virus, las antiguas bacterias pueden aprovechar y hacer un rebote. En cierta forma lo hemos visto este año, al menos en pediatría, ¿no? Los casos pediátricos han aumentado muchísimo y el invierno pasado fue buenísimo. Es que el invierno pasado los niños no caían enfermos, normal, estábamos en confinamiento, estábamos todos encerrados en casa y cuando iban al cole iban con medidas pero ultra y ahora nos hemos relajado, como también es lógico, porque también toca, no podemos estar siempre 100% alerta. Nada, esto es lo de la... Punto número 1 aclarado, ¿no? Sí. Ha habido un descenso del C gracias a la vacunación sistemática de hace 20 años, prácticamente hasta desaparecer del todo no desaparecen las enfermedades, pero nos queda ya muy poquito de C. El B ha ido disminuyendo, no por la vacuna, porque ha ido disminuyendo. Y están apareciendo nuevas cepas, la W y la Y, que no son nuevas, pero son nuevas en nuestro país. No estaban en nuestro país, están entrando en nuestro país. ¿A quién? ¿En quién es más peligroso? Esta gráfica me gusta, porque en el neumococo y en el hemófilus no tenemos duda. El amarillo es quién lleva el bicho. El rojo es quién se puede poner muy malito por el bicho. Y en el hemófilus y en el neumococo lo tenemos claro. Los que llevan el bicho, los que van pasándolo y los que pueden tener peor enfermedad son los pequeñitos. También lo pasan los abueletes. Pero el reservorio no son los abuelitos, son los pequeñitos. Aquí vacunamos a los niños y se acabó. Lo tenemos claro. Pero en el meningococo tenemos un problema. Y es que el reservorio son los adultos jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes. Es decir, gente de 20 años, de 10 a 30 años, diríamos, más o menos esa franja. 1 de cada 4 adolescentes es portador de la bacteria. Del serogrupo que sea, pero 1 de cada 4, no es poco. Si tenemos una clase de 20, eso significa que tenemos 5 portadores de la bacteria. Los adolescentes, por suerte, aunque son un grupo que tiene bastante enfermedad, llega a un 17% de la enfermedad meningocócica invasiva, proporcionalmente al número de infectados no es de los peores, porque es una población saludable por lo general. Pero estos adolescentes sí que lo pasan a los pequeñitos y a los ancianitos, que son los que de verdad se ponen enfermos. Porque ¿cuáles se ponen más enfermos, los pequeñitos o los ancianitos? Los pequeñitos. Y me podéis decir, eso es trampa, porque esa es temporada COVID. La temporada COVID es un poco falsa, no sirve, no os preocupéis. Tengo... ¡Ay! Mi bebé se me ha colado. Tengo la pre-COVID. Esta es temporada pre-COVID. Y sí que vemos que los abuelitos tienen más, o sea, que hay un aumento, ¿no? Y los abuelitos tienen más, pero los que más tienen son los menores de 5 años y sobre todo los menores de 1 año. Esto es proporcional a su población, proporcional a la población de niños que hay de esa edad. Entonces, como hemos dicho, los que tienen más riesgo son los abuelitos, sí, pero sobre todo son los pequeñitos, son los bebés. Prevenimos. ¿Cómo lo prevenimos esto? ¿Cómo lo revertimos? ¿Cómo quitamos ese riesgo? ¿Cómo evitamos que ancianitos y bebés caigan enfermos? Pues bueno, tenemos claro, ¿no? Pinchacito, la vacuna. Yo soy el primero que pongo el brazo y lo sabéis. Primero salió la vacuna del meningo C hace 20 años. Esta produce protección comunitaria, ha sido muy efectiva, tiene un perfil de seguridad y de efectividad muy buena. Esta no hay discusión con ella. El Bexsero o Trumemba, pero aquí la que se pone más es Bexsero. Esta, bueno,
ya está en más discusión, ya es más polémica, ¿no? ¿Por qué? Porque de momento es segura, es muy segura, pero el perfil de eficacia aún no está establecido. Pero es que es muy difícil establecer un perfil de eficacia con una enfermedad tan rara, que hablamos de que 150 casos en España al año, hablamos de muy pocos casos. Eso, para hacer estadísticas necesitamos muchos años. Con una gripe, con un resfriado común, podemos hacer estadísticas con 2 meses, porque tenemos para parar un tren. Y este año, boca, manos, pies, voy a haber hecho 3 estudios de boca, manos, pies. En la vida he visto tanto boca, manos, pies como este año. Ha sido alucinante. Pero estas enfermedades son muy raras, entonces para hacer estadísticas es difícil. Necesitamos años de vacunación para poder ver el impacto. Como sabéis, en España no entra en el calendario, ni entra financiada. Bueno, en casi toda España, porque en Castilla, León y en Canarias sí. ¿Por qué no se incluye en el resto de España? Pues primero porque el Ministerio dice que no tiene claro el perfil de seguridad. De efectividad. Seguridad es segura. Segunda, porque es muy reactógena. A lo mejor os suena que da mucha fiebre. Entonces excusan que genera mucho gasto sanitario por aumento de urgencias pediátricas. Tercera, y esta ya sí que es más importante, porque no genera protección comunitaria. Protege a los vacunados, pues no a los vacunados. Aunque esto también está en discusión, porque un estudio que salió hace cosa de un añito en Italia sí que veía una disminución total de la enfermedad meningocócica por meningococo B, tanto en la población vacunada como en la no vacunada. Por tanto, ese punto está en discusión. Y básicamente todo esto es un poquito en lo que se coge para no incluirla de momento en el calendario vacunal, sumado a que la vacuna, la Bexsero, solo cubre el 70% de las cepas de meningococo B, no cubre el 100% de las cepas de meningococo B. Por eso es una vacuna un poquito en entredicho, que la AEP sí que la incluye, pero el Consejo Interterritorial de momento no. De momento, ellos mismos dicen que probablemente con el tiempo, si los estudios demuestran seguridad y eficacia, que sí que lo incluirán. Y luego nos vamos a la tetavalente. La tetavalente es segura, es efectiva, produce protección comunitaria. ¿Y por qué no la estamos poniendo? Bueno, sí que la estamos poniendo. Se está priorizando el grupo de los adolescentes de momento, como sabéis. ¿Por qué? Porque son los transmisores, son la fuente de la bacteria. Este es el calendario de la AEP. Aquí sí que vemos claramente cómo está incluido a los 12 meses y a los 12 años. Con una anotación, perdón, porque me diréis, los 4 meses, una anotación, porque se puede poner a partir de las 6 semanas, una anotación. Y dicen que aquellos bebés con factores de riesgo se pueden beneficiar de la vacunación desde las 6 semanas de vida. ¿Cuáles son los bebés con factores de riesgo? Pues el primero que nos sale siempre en la cabeza con la meningitis es la asplenia, sea funcional, no tener paz, o bien sea funcional o bien sea anatómica, pero no tener paz. El déficit de complemento, que viene a ser un inmunodeficiente. Trasplante de células hematopoyéticas, otro inmunodeficiente. Al final son inmunodeficiencias muy graves. Fármacos que producen inmunodeficiencias, antecedentes de haber tenido una enfermedad meningocócica invasiva y haberla superado, o sea indicación de vacunación, es un factor de riesgo, y trabajadores del laboratorio o en brotes comunitarios. En brotes comunitarios también se recomienda. Pero como vemos, el Consejo Interterritorial de momento solo le incluye los 12 años. Bueno, 12 años y hacia adelante, y con un rescate hasta los 18. ¿Por qué? ¿Qué argumentan para no incluirlo? Ya habíamos visto en las barras que la principal población de riesgo es esta. ¿Por qué no lo incluyen aquí? Porque sí que es verdad que los casos que se han visto de WDY son en ancianitos. De momento en niños se han visto pocos, no 0, pocos. Y ya ponen ellos una nota diciendo que si en la vigilancia epidemiológica se ve que empiezan a aumentar los casos de WDY en este grupo, se pondrá también en este grupo la vacuna. Pero claro, tenemos que esperar a que aumenten los casos para ponerlos. Teniendo una vacuna que es segura, que es efectiva y que es equivalente a la del meningococo C que ya ponemos en el calendario vacunal, tenemos que esperar a que haya un aumento de casos en niños pequeños para decir, a lo mejor nunca pasa ese aumento de casos, pero sí pasa.
teniendo una vacuna que lo puede cubrir. Opcionalmente, los padres tienen todo el derecho del mundo a ponerla a los 12 meses o incluso si quieren antes, en función de su elección. Por supuesto por financiamiento privado, esto no entra dentro del financiamiento público, pero sí que se puede poner sin ningún problema. Yo se la he puesto a mis hijos, ahí lo tenía clarísimo. Y se me ha olvidado poneros una diapositiva de un interrogante, que siempre lo hago. Y como papi besaba la foto de mis hijos, que siempre os pongo la foto de mis hijos, a mí me encanta. ¿Tenéis preguntas? Esto es todo por hoy. ¿Tenéis preguntas? ¿Nos vamos a comer todos o qué? ¿Alguna preguntita? Ideas claras. Tenemos 2 bichos que están llegando a España, que de momento atacan a abuelos, pero que pueden atacar a niños, y de hecho algún niño lo han atacado. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos una vacuna para combatirlo. De momento estamos vacunando a los adolescentes, eso es lo que lo pasa. Pero a mí una madre si me pregunta, ¿y yo a mi hijo pequeñito lo puedo vacunar? Pues yo le voy a decir que sí, porque puede protegerlo. Y aunque no sea un paciente que vaya a pasar el bicho, sí que es un paciente que lo puede coger y que tiene más riesgo de tener una enfermedad grave que otras edades, ¿no? Y me diréis, ¿y si los adolescentes están vacunados, estamos protegidos? Esto, para que realmente haya una protección comunitaria súper efectiva, tenemos que tener una cohorte de vacunados muy extensa. De mínimo 10 generaciones vacunadas y con una cohorte muy extensa, con muchísimos vacunados y unas tasas de vacunación altísimas. Solo así se puede proteger la transmisión a otros grupos de edad. Y ni aún así ni todo, porque siempre habrán algunos bichitos que vayan pasando. No es que los bebés no pasen el meningococo, también lo pasan, lo que pasa es que principalmente están los adolescentes. Y nada más, yo creo que por ello se te ha dado bastante la paliza, ¿no? 2:30, està bé, se'n podem anar a dinar, és curtet, no se n'hem passat, és una bona hora. Teniu alguna pregunta al meningococo que vulgueu fer-me? A mí no me digas. No, estaba pensando en esa. Entonces, yo estaba equivocada. La comunidad, la de Castilla y León, es la que más prima en vacunas financiadas, ¿no? A veure, en general de vacunes no ho sé, però el meningococo B està financiada en Castilla y León i en Canàries. Res, a vosaltres. Gràcies per vindre. Hasta ara. Tú que me oyes. Mi gato tiene una cosa que decirte. ¿Lo has oído? Ha dicho claramente suscríbete, suscríbete, suscríbete.